La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, mi querido hermano. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de tener esta tarde la oportunidad de reunirnos. Yo sé que algunos hermanos, por motivo de la temporada de estos días, donde muchos aprovechan el momento para hacer sus trabajos, hemos notado que siempre para estos días hay una ausencia de algunos hermanos, pero esperamos que el día miércoles, que se va a celebrar el culto especial de Navidad, todos están invitados, y también invitemos, como decía mi hermano Joalmo, invitemos a otras personas que usted y yo sabemos que necesitan de la gracia de Dios, necesitan de la misericordia de Dios, así como cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir las páginas de las Escrituras y le voy a pedir a Mauricio aquí que nos ayude con una nota aquí en el piano. ¿Sabe, hermanos, que hay una verdad en el Salmo 22 que dice que Dios habita? O sea, usted sabe que habitar significa morar, estar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, usted habita o vive ahí en la dirección de su casa, ahí en ese techo que Dios le ha concedido. Usted ahí habita, ahí vive. El Salmo 22 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Israel, en el antiguo pacto, el pueblo de Dios con el que Dios trató en el antiguo pacto, ahora en este tiempo Dios trata con la iglesia, con usted y conmigo. Nosotros somos el pueblo de Dios hoy, en este momento. Y dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que cuando usted adora al Señor, cuando usted obedece a Dios, su palabra, cuando usted bendice al Señor, cuando usted ama a su prójimo, porque todas estas cosas definitivamente son los principios de Dios que nos llevan a vivir en obediencia al Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia en Efesios 1. Vamos a hablar hoy de la segunda parte de un tema que comenzamos hace 2 domingos atrás en la carta a los Efesios, que le llamamos la riqueza de la gracia de Dios. Será el mismo tema hoy, la segunda parte de las riquezas de la gracia de Dios. Pero vamos a introducir este tema cantando Espíritu Santo te necesito. Y ya usted va a notar por qué razón vamos a cantar como introducción a este tema este cántico. Y mantenga ahí su Biblia abierta. Bendito Señor, bendito Espíritu, manifiesta tu presencia en este lugar, Señor. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una
cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder. Sí, Señor. Mi vida nunca más será igual. Una vez más, mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor. Solo tú, Espíritu de Dios, haces una obra transformadora en cada una de nuestras vidas. Señor amado, te pido, como dice tu palabra, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprobar, oh Dios, las riquezas de tu gracia en Cristo Jesús para cada una de nuestras vidas. Porque de otra manera, Señor, no vamos a poder ver, comprender y traer a nuestro corazón esa herencia de tus bondades, Señor, que fueron derramadas por Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, haga esa obra de revelación en nuestras vidas en esta hora, Padre. Dígale gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en este lugar. Gracias por estar en mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, por los milagros de revelación que tú harás este día en cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Leemos la palabra de Dios, mis hermanos, en esta bella carta del apóstol Pablo a la iglesia en Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18 al 23. Dice la Escritura: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablábamos en la primera parte de este mensaje sobre la riqueza de la gracia de Dios. Hablábamos sobre cómo Dios preparó la salvación
que ahora usted y yo disfrutamos. Hablábamos en los primeros versículos del capítulo 1 de 4 cosas que nos manifiestan cómo Dios preparó la salvación, que usted y yo ahora podemos disfrutar, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Mencionábamos 4 cosas que Pablo dice aquí en la primera carta, en el capítulo 1. Dice que Él nos bendijo en Cristo, haciéndonos sentar con Él en lugares celestiales. La otra palabra que usa Pablo es para revelarnos esta verdad. Dice que nos escogió en Él, es decir, nos escogió en Cristo Jesús para salvación. También la tercera palabra que usa Pablo es la palabra nos predestinó. Fíjese, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó. Y hablábamos cómo Dios predestina, es decir, cómo entender la predestinación, que no es una acción, de Dios así muchas veces tan liberalmente como muchas personas creen, de que Dios escoge a unos para perdición y otros para salvación. No es así, sino que Dios predestina por el hecho de que Él tiene la capacidad de ver la película completa de la vida de toda persona. Y de la misma manera como Dios sabía que en el vientre, hermanos, de aquella mujer, la madre de Jacob y de Esaú, fíjense cómo Dios sabía, aún desde el vientre de la madre, sabía que Esaú lo iba a rechazar la bendición de la primogenitura. Pero también sabía que Jacob, aunque era como dice la misma palabra, el mismo nombre significa un usurpador, ¿verdad?, que usó mucha picardía para tratar de favorecerse a sí mismo. Pero como Dios vio al final de la película de Jacob, dice la palabra que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Es decir, vemos ahí la predestinación de Dios sobre la base de que Él ya conocía el desenvolvimiento de la vida de cada uno de ellos. De esa misma manera, Dios nos ha predestinado a cada uno de nosotros, porque Dios sabe quiénes de nosotros, cuántos de nosotros vamos a recibir la bendición de Dios, vamos a caminar durante toda nuestra vida en la bendición de la salvación hasta el final de nuestros días. Entonces Pablo dice que Dios nos bendijo, que Dios nos escogió, que Dios nos predestinó, y también dice que Él nos dio herencia. Él nos dio herencia, la herencia de Dios. Usted y yo somos herederos, hermanos, no de la reina de Inglaterra. Usted y yo somos herederos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las riquezas de la reina de Inglaterra, hermanos, son riquezas perecederas. Son riquezas que no tienen trascendencia a lo eterno. Pero la herencia suya y mía en Cristo Jesús tiene, amado hermano, trascendencia eterna. Gloria al Señor. Entonces, usted y yo tenemos que reconocer que somos más bendecidos en Cristo que cualquier persona rico y famoso de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas materiales se pierden, se terminan tarde o temprano, pero la herencia espiritual permanece para siempre. Entonces, cuando Pablo habla sobre esto, hermanos, de esta herencia, dice la manera aquí, y en lo que yo me voy a concentrar este día con la ayuda del Señor, es cómo es posible que usted y yo podamos enfocarnos en esa herencia. Porque algunos de los que estamos aquí, hermanos, no hemos entendido lo que significa la riqueza de Dios, la herencia de Dios, porque es una herencia espiritual, es una herencia de trascendencia eterna. Los seres humanos estamos acostumbrados a que lo que toco, ¿verdad?, en eso creo, lo que veo, en eso creo. Somos como Tomás en algún sentido, porque Tomás dijo: hasta que yo no vea a Jesús resucitado, hasta que yo no meta mi dedo, dijo él, ahí en los agujeros de los clavos en las manos y en el costado también, no voy a creer. Y Jesús dijo: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Amén. Bienaventurados aquellos que no ven con los ojos físicos, pero creen en las promesas, en la gloria de Dios, en las bendiciones de Dios para nuestra vida. Entonces es importante que nosotros, hermanos, sepamos cómo podemos entender esta herencia,
¿Cómo podemos disfrutar esta herencia? Y aquí hay una intervención directa del Espíritu de Dios que nos lleva, hermanos, a entender esta herencia. Es como, ¿recuerdan ustedes lo que sucedió allá en el libro de los Reyes? Cuando Eliseo estaba sitiado por los asirios, ¿verdad? Que habían llegado con el propósito de atrapar a este profeta de Dios, porque el rey asirio tenía un problema, que todos los que hablaban en secreto en su consejo de guerra, ¿verdad? Que se reunían a puerta cerrada para planificar cómo enfrentar y cómo conquistar las naciones vecinas, incluyendo la nación de Israel. Resulta que como que había alguien ahí, hermanos, dentro de ese consejo en secreto, a puerta cerrada, que le contaba, según él, que le contaba todo al rey de Israel. De tal manera que cuando ellos trataban de atacar al rey de Israel, el rey de Israel le salía adelante. Pero era porque este hombre, este rey, tenía una revelación divina a través del profeta Eliseo. Entonces el rey asirio dijo: vamos a atrapar a este hombre, porque este es el oreja que tiene el rey. Es el que oye todas las cosas, y no sé cómo se entiende o oye o se entera de estas cosas, y luego se las va a decir al rey. Total de que no lo podemos vencer, nunca lo podemos atrapar, porque siempre nos sale adelante. Hermanos, él no entendía que era el Espíritu. Oiga bien, él no entendía que era el Espíritu de Dios que le revelaba a Eliseo cuáles eran los planes ocultos que estaban en el corazón del rey asirio para hacer daño a la nación de Israel. Él no entendía que la manera como Eliseo se daba cuenta de aquellas cosas no era porque él estaba presente o porque tenía un amigo, ¿verdad?, que le contaba las cosas que el rey decía en secreto, sino que era el Espíritu el que le revelaba esas cosas. De tal manera que Dios le dice ese día, cuando estaba sitiado Eliseo y su siervo con todos los ejércitos asirios que habían llegado alrededor, se preocupó el siervo y le dice: mire, amo, refiriéndose a Eliseo, le dice: mire, estamos rodeados por enemigos, de aquí no hay escapatoria, aquí nos vamos a morir. Así que comencemos a orar a Dios y a encomendar el alma a Dios. Pero eso no fue lo que le dijo Eliseo. Eliseo le dijo: no te preocupes, vamos a salir adelante de esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo había revelado. Es más, él le dice al Señor: Señor, te pido que le abras los ojos a mi siervo para que él pueda ver, Señor, que más son los que están con nosotros que aquellos que nos quieren hacer daño. Y entonces Dios, hermano, de una manera milagrosa le abrió los ojos espirituales. No estoy hablando de lo que ven nuestros ojos físicos, porque usted y yo solo podemos ver las cosas que se ven, lo terrenal, lo material. Pero hay cosas espirituales que son tan reales como lo físico, material que vemos en el ámbito espiritual, que no lo podemos ver con estos ojos. Necesitamos los ojos del Espíritu para poder ver, hermanos, que aquí, por ejemplo, en este templo está Dios con nosotros. Para que podamos ver que aquí hay ángeles de Dios con nosotros. Para que podamos ver, amado hermano, que usted y yo no estamos solos en esta batalla espiritual de seguir a Cristo, sino que con nosotros está el Dios Todopoderoso. Él ha enviado, dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles y el poder, hermanos, del reino de Dios es más real que las cosas materiales que vemos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que las cosas que hoy vemos, que son materiales, fueron hechas de lo que no existía. Es decir, el poder de Dios. Podemos ver entonces, amados hermanos, la importancia de la revelación del Espíritu de Dios para que usted y yo podamos comprender, ver lo que dice Pablo en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿el qué? Espíritu. Fíjese, no está hablando, no dice que los mande aquí a, ¿cómo se llama aquí el local donde estamos aquí a la par, ¿verdad?
aquí a la óptica, que les hagan una revisión de la visión para que puedan ver, que les den unos lentes potentes o unos telescopios, sino que dice que les dé el Espíritu, porque las cosas espirituales solamente se pueden ver, hermano, a través del Espíritu. No se pueden ver con lentes humanos, no se puede ver con la visión 2020 del ser humano, sino que se necesita, hermanos, una revelación del Espíritu. Por eso dice la palabra: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, lo primero que hace el Espíritu de Dios, hermanos, es revelarnos, dice aquí el apóstol Pablo, a través de su sabiduría, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros? Pero esa revelación, hermano, mire, ¿por qué? Usted se pregunta, ¿por qué tantas personas en el mundo, que son la mayoría, por cierto? La mayoría de personas no quieren nada con Jesús. Es más, el nombre de Jesús, la doctrina de Jesús les hace estorbo, les molesta, les da ira, ¿verdad? ¿No han notado ustedes cuando a veces uno le habla a una persona de Cristo y le sale con la espada desenvainada y lo insulta y lo empuja y le cierra la puerta? Decir, porque hay un rechazo a Cristo. Es decir, hay personas que dicen que nosotros, los que creemos en Jesucristo, somos pobrecitos, estamos prácticamente atados al nombre de un hombre, ¿verdad?, que existió hace 2000 años. Es decir, que hay personas que no creen en Cristo, otros rechazan a Cristo, otros no creen en la obra que hizo el Señor Jesucristo. La razón es sencilla, de acuerdo a la luz de la palabra, es que el Espíritu no les ha revelado, hermanos, quién es Cristo y la gran obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque para esto es necesario, hermanos, que haya una revelación. Usted no sigue a Cristo, amado hermano, porque otros le contaron. El verdadero cristiano sigue a Cristo porque el Espíritu le ha revelado quién es Jesús y la necesidad de recibir el perdón y la vida eterna a través de la gracia de Jesucristo. Usted y yo seguimos a Cristo porque el Espíritu nos impulsa a hacerlo, hermano, a ser discípulos, a amar a Cristo, honrarlo, glorificarlo, servirle, vivir para su causa, entregarle nuestra vida entera. Esta no es una obra de emociones humanas, es una obra de revelación del Espíritu de Dios a la vida del hombre. Quiero que veamos en la Biblia, para que podamos traer más luz a esto del Espíritu como el proveedor de la sabiduría y de la revelación de Dios, para que comprendamos quién es Jesús y la necesidad que tenemos de ellos, de Él, para la salvación de nuestra vida. Quiero que veamos en primer lugar en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vaya por favor conmigo a este capítulo. Vea lo que dice la Biblia. 16:7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esto no cabía en el corazón de los discípulos, porque ellos estaban viéndolo desde el punto de vista sentimentalista y lógico. ¿Cómo es posible que Jesús me diga a mí que el irse Él de entre ellos era más conveniente? Es como que usted dijera, bueno, que su papá le diga: hijo, pues me voy a morir, me voy a ir para el cielo y te voy a dejar otro igual que yo, a la par contigo. ¿Qué cree usted que el hijo le dirá al papá o a la mamá? ¿Cómo es eso, papá? Yo no quiero que te vayas, ni aun que me envíes otro que esté conmigo, otro papá, otra mamá, otro hermano, otro tío, otro abuelo. Yo quiero que tú te quedes conmigo, porque en la lógica humana no podemos aceptar esa declaración, ese ofrecimiento. Entonces imaginémonos qué es lo que sintieron los discípulos cuando Jesús les dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. ¿Cómo es posible que era más conveniente que Jesús se fuera para que el Espíritu, hermanos, entrara en acción en la vida de la iglesia?
Ellos no lo entendieron de momento, lo entendieron después. La razón era que Jesús no podía vivir en el corazón de ellos, pero el Espíritu Santo sí podría vivir en el corazón de ellos. Y era necesario entonces que Cristo, hermanos, nos diera al Espíritu. Ahora, vea usted lo que dice la palabra que hace el Espíritu, versículo 8. Dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, notemos que la Biblia dice que es el Espíritu de Dios quien hace esta obra, hermanos, de convencimiento. Amén. La palabra convencer significa persuadir a una persona de algo. Ahora, ¿de qué tenía que persuadirnos el Espíritu? Y note esto, que la persona que acepta a Cristo es la persona que se deja persuadir por el Espíritu a través de la predicación del Evangelio. No es que se deje persuadir de un predicador, no sé, los predicadores, hermano, yo siempre lo he dicho y lo digo otra vez para que no lo olvidemos. Yo me siento como un sirviente de Cristo. Soy un sirviente de Cristo. Soy nada más como una boca que se ha facilitado, hermanos, para la predicación, para hablar de la palabra de Dios. Pero el que hace la obra es el Espíritu de Dios. El que convence, hermanos, no es la elocuencia de un hombre, sino que es la obra del Espíritu de Dios. Entonces dice la Escritura que el Espíritu Santo vendría para convencerle a usted y a mí. Hay personas que rechazan el Evangelio porque dicen, a mí no me va a convencer ese hombre. No, es que no se trata de que el hombre lo convenza, se trata de que el Espíritu lo convenza. Si el hombre lo convence, usted no va a tener absolutamente nada. Pero si el Espíritu lo convence, usted lo va a tener todo. Amén. ¿Por qué? Porque los ofrecimientos humanos y la sabiduría humana, hermanos amados, tiene sus limitaciones, pero la sabiduría del Espíritu no tiene limitación. Entonces, el Espíritu de Dios viene para convencernos. ¿Cómo es que usted, si usted aceptó a Cristo, cómo es que usted fue convencido que necesitaba aceptar a Cristo? Porque para ser convencido de aceptar a Cristo tuvo que haber antes de ello otro convencimiento, y es el convencimiento del pecado. Por eso dice la Escritura, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es la persona que va a recibir a Cristo? Es aquella persona que va a reconocer en primer lugar que es un enfermo espiritual. Porque Jesús dijo, no he venido yo a los sanos, no he venido yo a los justos. Ahora, obviamente no hay persona sana en ese sentido, en el sentido espiritual. Y no hay ningún justo tampoco en el sentido espiritual. Pero Jesús lo dijo para aquellas personas que se creen buenas, aquellas personas que se creen justas, aquellas personas que se creen que no necesitan médico porque consideran que están sanos. Pero Jesús dice, yo no he venido a los sanos, no he venido a los justos, yo he venido a los enfermos. He venido a sanar a los enfermos. He venido a perdonar a los pecadores. Pero esa obra, hermanos, de convencimiento que soy un pecador, que mi alma está perdida sin Dios, que soy, hermano, esclavo del pecado. Aunque tenga una religión, aunque mis padres me hayan instruido en un camino religioso, pero el Espíritu es el único que nos puede llevar al convencimiento que usted y yo necesitamos, hermanos, el perdón de nuestros pecados, porque somos pecadores. Y como dijo el profeta Isaías a Israel, somos como una llaga desde la cabeza hasta los pies, amado hermano. Una llaga, así le dijo el profeta Isaías a Israel. Dice, ustedes están enfermos desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Pero ese convencimiento es del Espíritu. Es por eso que algunas personas, hermanos, en el mundo, usted va a ver que no le hacen caso a Dios. La Biblia la ven como cualquier libro. Incluso hay algunos que hacen hasta cigarros de marihuana con la Biblia, porque el papel es fino
Y dicen, porque yo nunca he fumado marihuana, pero dicen que los cigarritos quedan más bonitos ahí con... Así han hecho muchas personas tratando de profanar, tratando de desafiar a Dios, porque no han sido convencidos por el Espíritu, porque no se han dejado, hermanos, porque ponemos filtros en la mente, filtros religiosos, filtros de ideas erróneas, de conceptos ateos en nuestra mente, y no permitimos, hermanos, que el Espíritu haga la obra de convencimiento. Pero usted y yo nunca vamos a entender, hermanos, la grandeza de la salvación, la grandeza de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús, sino a través del convencimiento del Espíritu. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para convencernos? Usa la palabra. Hay un binomio poderoso, hermanos, la palabra y el Espíritu. ¿Sabe cómo Dios lo conquista su corazón? Por el Espíritu y por la palabra. ¿Sabe cómo Dios hace esa obra de transformación en su vida? Por el Espíritu y por la palabra. Son dos cosas que van de la mano. Son inseparables. El Espíritu y la palabra son los que hacen la obra en la vida de cada persona. Por eso decía Pablo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, convencidos de que somos pecadores. Y cuando ya estamos convencidos de que somos pecadores, entonces viene la segunda obra del Espíritu, que es convencernos de justicia. Cuando uno es convencido que es un pecador, entonces viene el Espíritu y nos presenta quién nos puede justificar, quién nos puede perdonar, quién nos puede limpiar, quién nos puede hacer nuevas criaturas. Como dice segunda de Tesalonicenses 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se acuerdan cuando Naamán se metió 7 veces al río Jordán? Que primero dijo, no, ese río está sucio, dijo. Yo tengo mejores ríos allá en Asiria. ¿Y por qué me han traído a que me sumerja 7 veces en este río sucio? Pero finalmente obedeció, hermano. Finalmente se humilló delante del Señor y obedeció al siervo que le dijo: báñate, sumérgete 7 veces en el río Jordán, y esa lepra que está en tu cuerpo será sanada. Dice la palabra que la 7ª vez la carne, porque la lepra, ustedes saben, destruye los tejidos prácticamente de la piel. Es una enfermedad que ataca la piel, y la piel se desgarra, se cae en pedazos, ¿verdad? Y los leprosos que tenían mayor profundidad en el problema de la lepra eran personas que perdían la masa muscular y la piel. Y imagínese usted las infecciones cutáneas que se derivaban precisamente de esas llagas, de esos agujeros sin carne en el cuerpo. Entonces, cuando este hombre se sumergió 7 veces, dice la palabra que la piel de él era como la piel de un niño. O sea, nos está hablando también espiritualmente, hermanos, del nuevo nacimiento. Cuando usted viene a Cristo, porque ha sido convencido por el Espíritu que es un pecador. Entonces el segundo paso es que el Espíritu lo lleva para estar delante de aquel que lo puede a usted y a mí justificar. Es decir, declarar inocentes, es decir, perdonar cada uno de nuestros pecados, no importa cuán grandes, feos y oscuros hayan sido nuestros pecados en el pasado. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado, hermano. No importa que haya sido un pecado horrendo en la vida, la sangre de Cristo es la única que tiene poder para perdonar y para hacer que su vida y la mía sean completamente nuevas. Así como Naamán, hermano, recibió una nueva piel, la piel como de niño. ¿Han visto la piel de los niños? Tan suavecita, ¿verdad? Así como la de los viejitos. Cuando ya estamos viejitos también nos hace suavecita la piel. Pero la piel de los niños es una piel tan suave, hermanos, una piel tan tersa, tan linda, ¿verdad? Así también Jesucristo
hermano, nuestra alma que ha sido hecha pedazos por el diablo y ha sido manchada por el pecado, pero aquel que murió en la cruz del Calvario tiene el poder de justificarnos. Dice el apóstol Pablo: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces vean la obra del Espíritu. Primero nos convence de que somos pecadores y que necesitamos, que estamos condenados y que necesitamos salvación y perdón, y luego nos lleva a Cristo, que dice: nos convencerá de justicia. Amados hermanos, la obra de la salvación no es por ningún trabajo que usted y yo podamos hacer. Perdone, si usted en la iglesia tradicional hemos recibido un concepto equivocado de la salvación, que la salvación se obtiene en la medida que somos buenos, en la medida que hacemos buenas obras, en la medida que hacemos y damos, en esa medida vamos a recibir el beneficio de la salvación. Es un concepto completamente equivocado, hermano, porque la salvación no se puede ganar, la salvación no se puede merecer, la salvación no la puedo trabajar, la salvación no la puedo yo conquistar. La salvación viene por gracia, por medio de Cristo, porque Él decidió, hermanos, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, de tal manera que Pablo dice que la salvación es por gracia, y esto por fe, como un don de fe, como un don de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús. Así que toda persona que va a estar de pie ante la cruz, por decirlo de manera simbólica, delante de la cruz de Cristo, y recibir el beneficio de esa sangre que fue derramada para el perdón de pecados, es porque el Espíritu lo ha llevado ahí. Porque usted y yo no podemos fabricar salvación intelectual. Usted y yo no podemos fabricar nuestro propio plan de redención. Es el Espíritu el que nos lleva, hermano, a la cruz, y nos dice: Él es el único camino, verdad y vida. Él es el único que te puede perdonar y limpiar tu pecado. Él es el único que te puede santificar. Él es el único que puede inscribir o escribir tu nombre en el libro de la vida. Él es el único que puede levantar tu cuerpo, aún ya muerto, en la tumba aquel día, para llevarte a la gloria eterna. Solamente a través de Cristo. Dijo el apóstol Pablo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Él es, amado hermano, el que justifica. Cristo es el único que puede justificar al pecador. Usted y yo no podemos justificarnos, amados hermanos, por otros medios. No podemos justificarnos en nuestras bondades o en nuestras obras. No podemos justificarnos, hermano, en lo que hacemos incluso para Dios. La única justificación es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y el tercer paso del Espíritu en esta obra, hermanos, de renovación del hombre, primero dice que nos convence del pecado. Nos convence que somos pecadores, hermano. Aunque andemos de corbata y saco. Bueno, no lo digo por el hermano Joalmo, sino lo digo por mí mismo. Aunque andemos, hermanos, bien, como decimos, bien peinados, aunque nos veamos así bien, bien preparados, bien amables, bien capaces, si no estamos con el Señor, si Él no nos ha justificado, no pertenecemos a su iglesia, no pertenecemos a su reino. Así es de serio, hermano. Así es de serio la vida cristiana. Si no hemos recibido el convencimiento del Espíritu que somos pecadores, si no hemos recibido la justificación por medio de la sangre de Cristo, que la recibimos por la fe en Él, hermanos, no estamos en el reino. Aunque estamos dentro de una iglesia evangélica, pero no somos parte del reino, no somos parte de la iglesia, porque para ser parte de la iglesia es necesario que el Espíritu de Dios haga en cada uno de nuestros corazones una obra de convencimiento de que somos pecadores, y en segundo lugar, que nos lleve a la cruz de Cristo para recibir el milagro del perdón de Dios en nuestras vidas.
Y ya cuando esa obra de justificación ha sido hecha, entonces el Espíritu nos convence de lo siguiente. Dice que nos convence de juicio. ¿Qué significa el convencimiento del juicio? Hay un juicio, hermano, a causa del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y usted ve en toda la historia del ser humano, desde Adán hasta el tiempo actual, el pecado y la maldad del hombre, Dios siempre trae juicio sobre ella. Sea hoy o mañana, pero tarde o temprano, la justicia de Dios alcanza al pecador. Aunque podamos burlar la justicia humana, porque la justicia humana es injusta muchas veces. Pero la justicia de Dios, hermanos, es perfecta. Y tarde o temprano la justicia de Dios se hará. En cada ser humano, hermanos, los que aceptan a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Los que aceptan a Cristo reciben el juicio de Dios a través de la persona de Cristo, porque Cristo fue el que recibió el castigo por el pecado del hombre. Así que usted y yo, en Cristo, cuando venimos a Él, recibimos el juicio de Dios, pero a través de la persona de Cristo, quien lo cargó. Es decir, en otras palabras, usted y yo somos libres del juicio. El juicio de Dios no nos perjudica, precisamente porque Cristo recibió en su cuerpo el juicio de Dios. Pero toda persona que no ha aceptado la gracia de Dios en su vida, tarde o temprano el juicio de Dios va a caer sobre ella. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. Y tarde o temprano, aún aquellos hombres y mujeres que se burlan del cristiano, que lo señalan, que lo hacen ridiculeces de él o de ella, las personas que rechazan al cristiano, a los hijos de Dios, y incluso los agreden, hermanos, tarde o temprano, todo eso que el hombre hace, porque la Biblia dice que cada acto del hombre, hermano, tendrá su justa retribución tarde o temprano. Si no hay arrepentimiento previo, el hombre va a recibir el castigo de Dios, ya sea en esta tierra o en el venidero. Amén. Porque dice la Biblia, allá en el capítulo 21, creo 21, 20 o 20 de Apocalipsis, no recuerdo bien, Dios va en su trono blanco, a final del milenio, Dios va a traer delante de él, dice la palabra, a todos los seres humanos que habitaron la tierra y que no reconocieron su señorío y que no reconocieron la obra justa del Hijo de Dios, los va a llamar delante del trono del juicio. Dice que ahí estarán grandes y pequeños. Ahí estarán todos los seres humanos que han vivido, hermano, en toda la historia del hombre, del principio hasta el final, que no aceptaron, que no reconocieron la gracia de Dios, que nunca realmente se dejaron convencer por el Espíritu de Dios, que eran pecadores, que necesitaban la salvación y el perdón a través de la gracia de Cristo. Tendrán que compadecer aún aquellos que burlaron la justicia en este mundo, hermanos, y creyeron que se habían salido con la suya o con la mía, con la suya. Ese día el Señor los va a traer y va a traer retribución justa a cada persona que no recibió la gracia de Dios en su propia vida. Tarde o temprano la justicia de Dios se hará. Pero también, hermanos, la justicia de Dios se hará en el engañador, en Satanás. Y a eso se está refiriendo el Señor aquí en esta porción de la palabra de Dios. Dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu de Dios convence a aquellos que hemos sido justificados por la gracia de Cristo, es decir, a todo fiel cristiano. El Espíritu Santo, en tercer lugar, lo ha de convencer de que Satanás ya tiene un juicio y tiene un destino de parte de Dios que ya fue dado, hermano. O sea, Satanás ya sabe cuál es su destino. Satanás ya sabe que Dios ya emitió un juicio, emitió sobre él un castigo.
y el castigo para Satanás es el lago de fuego, lo que se conoce también como, hermanos, el lugar de perdición eterna. Satanás ya lo sabe. ¿Por qué? Porque Cristo ya emitió un juicio, dice, sobre el enemigo. El problema con nosotros es que la Biblia también dice que Satanás, que ya sabe cuál es su destino y cuál es el juicio que ya cayó sobre él, que es un juicio irrevocable, que solamente es cuestión de tiempo, él no se quiere ir solo. Él quiere, así como hizo, recuerdan que dice la Biblia en Apocalipsis 12, que el dragón que representa a Satanás, que se rebeló contra Dios en el cielo, dice que arrebató la tercera parte, hermanos, de los ángeles que fueron creados por Dios para su servicio, pero Satanás los engañó. Y dice que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Y no se está refiriendo a las estrellas en el sentido literal, se está refiriendo a los ángeles que Dios creó, hermanos, para su servicio. Pero Satanás, a través de su rebelión, hermanos, arrastró la tercera parte de los ángeles en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Que a cada uno de estos ángeles Dios les ha reservado también un lugar de castigo, del juicio de Dios. Y juntamente con ellos también todos aquellos, hermanos, dice la palabra que Dios no creó el infierno para los seres humanos, sino para Satanás y para sus ángeles. Pero la razón por qué muchas personas van a condenación es porque se han dejado convencer, fíjese bien, se han dejado convencer por el espíritu, por Satanás mismo, se han dejado convencer de que Dios no existe, por ejemplo, y que no necesitan de Dios, que no necesitan de Jesús, que no necesitan salvación, que lo que realmente necesitan es vivir la vida loca, le llamo yo. Pero no necesitan de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el demonio los ha convencido. Es mejor dejarnos convencer por el Espíritu Santo, hermano, que por el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio nos va a arrastrar a la destrucción. Jesús lo dijo claramente: el ladrón no ha venido sino para robar, para matar y para destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Es mejor dejarnos convencer por el Espíritu. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que usted y yo necesitamos que el espíritu de sabiduría y de revelación nos convenza que necesitamos, en primer lugar, que necesitamos el conocimiento, dice, de Él. Hermano, toda aquella persona que es salva y que estará delante de Jesús en la eternidad, será porque se dejó o permitió en su corazón que el Espíritu lo convenciera que es un pecador, que necesita perdón, que necesita restauración de vida, en la vida espiritual, que se dejó convencer del Espíritu para reconocer en aquel humilde Jesús que caminó durante 33 años sobre la faz de la tierra, que, como dice Juan, vino a los suyos, estuvo entre los suyos, pero los suyos no lo recibieron, no creyeron en Él, lo rechazaron. Pero todos aquellos que lo recibieron, los que creen en Él, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sea usted como aquellos que rechazaron a Cristo, porque Cristo está en medio, hermanos, de la humanidad hoy en día, a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia misma, de todos los que hemos conocido a Cristo. A través de la iglesia, el Espíritu de Dios revela la obra de Cristo. Y amado hermano, no hagamos como aquellos que rechazaron a Cristo. Estuvo entre ellos, pero lo desecharon. Sino que seamos como aquellos que creyeron en Él. Seamos como aquellos que se dejaron convencer por el Espíritu Santo de quién era Jesús y la necesidad que tenemos de su gracia en nuestra vida. Versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La segunda cosa, hermanos, que el Espíritu hace, el Espíritu de revelación, o sea, el Espíritu Santo hace en nuestra vida, no es solamente que necesitamos reconocer que somos pecadores para que podamos ir a Jesús que nos perdone y para saber de que Satanás ya está condenado, pero sobre todo quién es Jesús, sino que también dice la segunda cosa, que seamos convencidos por el Espíritu de cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Amados hermanos, yo dije hace 2 semanas atrás, a esta misma hora, que lo más grande que usted y yo podemos recibir de Dios, no piensa en cosas materiales, hermano, no piensa en oro, plata y cosas materiales. Esas son las añadiduras. Usted piense que lo más grande que usted y yo podemos recibir en este mundo es la gracia salvadora de Cristo Jesús. Ese es el tesoro por excelencia en nuestra vida. ¿Y cuál es la esperanza? Hermanos, la esperanza la menciona Pablo también en la primera carta a los tesalonicenses. Dice, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado y no vivamos con temor y con miedo a causa de desconocer la esperanza, hermanos, del cristiano. La esperanza del cristiano es que un día el Señor nos va a librar de este cuerpo de muerte, nos va a librar de las tribulaciones, nos va a librar, amado hermano, de todo lo que le preocupa, le aflige, nos va a librar del cautiverio, hermanos, de la obra tentadora de Satanás. Un día el Señor nos va a librar de todo ello y nos va a llevar a su presencia. Una de las cosas lindas que va a suceder, amado hermano, en el momento que Jesús venga por su iglesia. ¿Sabe por qué el Señor va a venir por la iglesia? Porque Él prometió, como la iglesia es la novia, como la iglesia es la esposa del Cordero. Amén. Entonces el Señor quiere lo mejor para la iglesia. El Señor va a librar a la iglesia de la tribulación que viene para este mundo. Y sabe que una de las cosas lindas que va a suceder, hermanos, con el rapto de la iglesia es precisamente lo que se conoce en la profecía bíblica como la boda del Cordero. Le pregunto, ¿ya está lista usted, hermana, hermano? ¿Ya tiene su vestido? ¿Ya tiene su diadema? ¿Ya tiene sus atuendos para el día de la boda? Porque lo más grande, hermanos, que la iglesia espera hoy en día es la venida de Cristo, es el rapto de la iglesia, es el arrebatamiento, como dice Primera de Tesalonicenses, de la iglesia de Cristo. Usted y yo nos vamos a casar con Jesús en una ceremonia gloriosa, hermanos, allá en los cielos. Amén. Esto no va a ser como la boda de algún rey príncipe de este mundo, hermano. Esto se queda pequeñísimo. Usted y yo vamos a estar con Jesús eternamente y para siempre. Viene el día cuando, hermanos, el Señor nos va a librar de toda enfermedad, nos va a librar de toda ansiedad, de toda preocupación, de todo aquello que nos roba, hermanos, la paz, de todo aquello que nos inquieta en nuestra vida. Él nos va a librar de todo fracaso, Él nos va a librar, hermanos, de toda incertidumbre. El Señor viene pronto. Dice Pablo que la iglesia debe de ser alumbrado su entendimiento por el Espíritu para comprobar cuál es la esperanza suya y mía, hermano. Miren, este mundo, ¿sabe que cuando nacemos es como una, diríamos como algo que nos ilustra qué nos va a pasar durante toda la vida? Cuando un bebé nace, sale del vientre de la madre, la enfermera, la partera o el médico que está asistiendo a la madre, lo primero que hace es agarrar al niño de los piecitos, ¿verdad? Y le da unas 3 palmadas, hermano, hasta que el niño reaccione y comienza a llorar. Cuando ya el niño llora, es una buena señal de que hay vida en ese niño. Si no llora, hay preocupación. Ahora, ese primer lamento de ese niño, cuando recibe la motivación para que pueda reaccionar y llorar, hermanos, nos ilustra lo que nos pasa a los seres humanos durante toda la vida. Lloramos,
enfrentamos problemas, situaciones, dolores, aflicciones. Hermano, ¿qué es lo que no padecemos en el mundo? Pero sabe, viene el día cuando el Señor nos va a librar de todo eso. Dice la Biblia que en el cielo, en la presencia de Dios, ya no hay llanto, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay pecado, ya no hay enfermedad, ya no hay, amado hermano, preocupación. Allá en el cielo usted no se va a preocupar por ir por el trabajo, no se va a preocupar, hermano, porque le hace falta esto o lo otro, no se va a preocupar, hermano, por la seguridad, porque usted estará en el lugar más seguro, que son los brazos del Hijo de Dios, de Cristo Señor, el Señor nuestro. Entonces dice Pablo, esta esperanza no la debe desconocer el creyente. Y la otra cosa que menciona Pablo, hermanos, en tercer lugar, es el señorío que Jesucristo tiene sobre toda la creación. ¿Y cuál? Dice versículo 19, la supereminente grandeza de su poder. Hermanos, si usted está al lado de Cristo, ya dese por vencedor. Amén. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. No hay nadie ni nada, hermanos, que pueda vencer a Jesús. Jesús es el grande, el único grande. Jesús es el todopoderoso. Jesús es el invencible, hermano. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. Nadie jamás puede atentar contra el señorío y contra la soberanía de Cristo. Por eso, si Cristo está con usted, hacemos mayoría, hermano. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Enfermedades, problemas, situaciones, ataques de Satanás, hermano, lo que sea, en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Eso es lo que dice Pablo. El Espíritu tiene que convencernos que en el momento que usted y yo venimos a Cristo, hacemos de Cristo el vencedor y hacemos de Cristo, hermanos, nuestro hermano mayor, el que nos va a ayudar a vencer cada barrera, cada situación que usted y yo vamos a encontrar en la vida. Cristo nos hace vencedores. Si Cristo está en su corazón, amada hermana y hermano, no se preocupe. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jesús dijo a los que hemos creído en Él: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Ahí en la prueba, hermano, no se queje, no diga malas palabras, sino que ahí en la prueba usted diga: Jesús, tú vas conmigo en esta prueba y voy a salir adelante porque tú estás conmigo. Tú me vas a dar, Señor, el poder, me vas a dar la capacidad de pasar, Señor, este valle de sombra de muerte. En el nombre de Jesús vamos a llegar al otro lado, amado hermano. Vamos a atravesar el camino, vamos a atravesar el mar embravecido, aún en medio de las tormentas que aparezcan, hermanos, en medio del mar. Vamos a llegar al otro lado porque Cristo está conmigo. Y si Él está conmigo, mi barco no se va a hundir, hermano. Mi barco va a permanecer en pie porque Jesús está conmigo. La supereminente grandeza de su poder, hermano. Por eso, cuando usted y yo pasemos por pruebas, no tengamos ningún temor. Cuando usted y yo pasemos por alguna situación difícil, es ahí donde aflora el verdadero creyente, hermano. Porque el creyente brilla en la oscuridad más intensamente que en la luz. Si usted enciende un foco, por ejemplo, en medio del sol del mediodía, ese foquito, hermano, no sirve de nada. Pero si usted enciende un foco de 100 watts, ahí, hermanos, en medio de la oscuridad de la madrugada, usted va a ver que ese foco va a tener un poder. Amén. Así es, hermano, en medio de la prueba más oscuro de la circunstancia y la situación, usted diga: Señor, creo que en ti está el poder, en ti está la gracia, en ti están los recursos que yo necesito, en ti está, Señor, la bendición que mi alma anhela, mi alma necesita. Hermano amado, usted y yo no caminamos solos.
Cristo camina con nosotros. El Hijo de Dios va a pelear su batalla y la mía. El Hijo de Dios nos va a dar victoria, amado hermano, cualquiera que sea la prueba, la adversidad que usted y yo atravesemos. Cristo el Señor ha prometido estar con nosotros y nunca desampararnos. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir en su vida y en mi vida. Entonces, este convencimiento, hermanos, de quién es Jesús y la necesidad que tenemos de Él. Este convencimiento, amados hermanos, de la herencia que hemos recibido de parte de Cristo, de la esperanza gloriosa de los hijos de Dios que nos espera. Esta revelación de la grandeza de Cristo que camina con nosotros día a día. Esta es una obra del Espíritu Santo. Esta no es obra de los pastores, hermano. Bien, los pastores somos transitorios. Bien, los apóstoles, pues los apóstoles eran poderosos. Hacían milagros portentosos. Movieron multitudes en su época, pero se murieron todos. ¿Por qué? Porque el hombre es transitorio. El único, hermanos, que permanece para siempre, el único que no cambia, la única garantía suya de aquí a 1000 años y a la eternidad es el Señor Jesucristo. Esa obra de enfocar nuestra mirada en Jesús, de confiar plenamente en Él, independientemente, hermano, de todo lo que se derrumbe alrededor, personas, cosas, materiales, amado hermano. Pero si usted mantiene enfocada su mirada en aquel que murió en la cruz del Calvario, en aquel que derramó su preciosa sangre para perdonarnos y darnos vida eterna, si usted permanece con su mirada fija en el Espíritu, en el Hijo de Dios, en el Todopoderoso, amado hermano, no habrá demonio que lo pueda mover a usted. No habrá, amado hermano, ninguna situación, por muy difícil que sea, que lo pueda mover, porque su mirada está puesta en el eterno Dios Todopoderoso, en aquel, amados hermanos, que hizo todo lo que debió hacer para comprar su alma y la mía con su preciosa sangre. Esta es una obra del Espíritu, hermano. Mire, Dios nos trajo aquí, fue el Espíritu Santo. Aquí, si hay algún hermano que pelee contra la iglesia, va a pelear contra el Espíritu Santo. No va a pelear contra su servidor. No va a pelear contra algún líder de la iglesia, no. Todo aquel que se levanta a favor de la obra de Dios está a favor del Espíritu, amén. Pero todo aquel que se levante en contra de la obra de Dios, de la obra del Espíritu, está en contra del Espíritu. Y sabe, el que está en contra del Espíritu la lleva de perder, porque todavía no ha existido nadie que le gane al Espíritu. Entonces, hagamos alianza con el Espíritu. Dejemos que el Espíritu de Dios nos convenza y nos lleve, hermanos. Mire, si usted se deja llevar por el Espíritu de Dios, yo le aseguro, si Cristo tarda en venir de aquí a 1 año, usted va a ser un cristiano diferente. Usted va a tener, hermanos, una revelación de la gloria de Dios aún mayor que la que tiene hoy. Usted va a poder servirle a Cristo con mayor poder, con mayor, hermanos, bendición y resultados. ¿Por qué razón? Porque aquel que se deja llevar por el Espíritu, el que se deja guiar, hermanos, en el río del Espíritu Santo, tiene la bendición que Dios, hermanos, ha destinado para todos aquellos que queremos servirle de todo corazón al Señor. Así que, por favor, cada día usted diga al Espíritu: convénceme, que es la herencia, la grandeza de la gracia de Dios que tú tienes para mi vida. No se conforme, amado hermano. No se conforme con ver lo material, las cosas físicas que se ven, no. Mire, si de aquí por ejemplo, si yo me quito los lentes, ya no les veo el rostro a algunos de aquí. Están tan cerquita aquí. Así es la miopía en las cosas materiales, amado hermano. Libérese de eso en el nombre de Jesús. Comencemos a ver las cosas del Espíritu, las riquezas de la gloria de Dios. Eso nos va a enriquecer. Por favor, que no le perturbe, amado hermano, las cosas materiales. Las cosas materiales son añadiduras. Amén, son añadiduras.
La bendición que usted y yo necesitamos más hoy, más que nunca, es la bendición del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Son, amado hermano, las riquezas de la gracia de Cristo en nuestro corazón. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, en esta hora, Señor. Gracias te doy, Señor amado. Oh Espíritu Santo, te necesitamos. Como Pablo oraba, también oramos nosotros hoy. Que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación, para convencernos que necesitamos a Cristo, que necesitamos su salvación, para convencernos que nos espera lo mejor todavía en el camino, que lo mejor está por venir en el Espíritu, cuando Jesús venga y nos arrebate a su gloria. Que el Espíritu nos convenza de la grandeza de ese Cristo que se ha convertido en el Señor de nuestra vida, de ese Cristo que camina con nosotros cada día en medio de las tormentas de la vida, en medio de nuestra más grande preocupación. Jesús se levanta para calmar el viento y el mar. La supereminente grandeza de su poder está con nosotros. Esa es nuestra herencia, la salvación, el perdón, el poder de Dios sobre nuestra vida, la esperanza de vida eterna que nos espera. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que el Espíritu quiere, que usted y yo estemos convencidos de ello, de la obra gloriosa, de la riqueza espiritual en Cristo Jesús. Espíritu de Dios, te pido que trabajes en el corazón de todos los que estamos aquí, para que seamos convencidos por ti, Señor, de lo que significa las bendiciones del cristiano, para que no anhelemos volver al mundo, Señor, de donde tú nos sacaste, y que no nos perdamos creyendo que la vida cristiana son cosas materiales que vamos a lograr. Las cosas materiales tú las das como añadidura a los que son fieles, obedientes, siervos. Pero no estamos aquí, Señor, en la iglesia para obtener cosas materiales. Estamos aquí, Señor, para disfrutar de las riquezas espirituales. Lo demás vendrá por añadidura. Tú vas a bendecir por añadidura. Tú vas a dar por añadidura. Señor amado, manténnos enfocados, Espíritu de Dios. Es mi oración este día, que mantengas enfocada la iglesia en las riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en tu nombre, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Los esperamos, hermanos, en el culto del miércoles a las 4 de la tarde para celebrar este culto especial del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.